Aquí en Venezuela, los saludamos con esta gripe todavía que nos tiene afectado. Aquí en Venezuela hay un proceso a la inversa y un fenómeno que en el último mes se ha agudizado, sobre todo para aquellas personas que nos miran desde el exterior, que están en distintos países, que nos preguntan diariamente cómo está la situación, qué palpamos, qué vemos, cuándo sale Maduro, cuándo agarran preso a Guaidó, en fin, las personas preocupadas para el país. Yo te voy a colocar aquí, esta es una declaración reciente de hoy es martes, 29 de octubre, calientica, la acaba de dar Guaidó en la sesión, antes de comenzar la sesión en el Parlamento. Vamos a dejar correr algunos segundos y te voy a explicar luego el contexto. Dijimos el 5 de enero hay que construir las capacidades. Le puedo decir algo hoy. Hoy tenemos las capacidades, tenemos el respaldo internacional, tenemos la presión financiera, la presión diplomática, tenemos la presión en las calles, vemos a los maestros que no se rinden, a las enfermeras, a los transportistas que tuvieron un paro, al Zulia que palpita por cambio en este momento. Debemos continuar por la ruta de ejercer la presión como ciudadanos para lograr el cambio en Venezuela. Y no solamente es una querencia, que lo demostramos así con absoluta mayoría en el 2015, es una necesidad para Venezuela y la región. Fíjate cuál es la situación actual. Número 1, el discurso de Guaidó ya no cala. Número 2, el proceso, el fenómeno del cual te comenté, es que ahora a Guaidó se le critica tanto más que a Maduro. Es decir, las redes sociales prácticamente se han trasvasado, se han volcado a criticar a Guaidó y a la oposición en su conjunto, más que a Maduro, que era un proceso contrario hace 2 o 3 meses atrás. Y esto se da dado el fenómeno de la frustración que arrastra a la población venezolana de no ver mejorar la calidad de vida, sino empeorar cada día más y seguir viendo a Maduro en el poder. Ahora, si uno hace una búsqueda por las redes sociales, supongan ustedes Twitter, vamos a hacerla, yo la hice hace algún rato, y ahí uno recoge algunas de las reacciones más variopintas que hay sobre Guaidó. Yo te voy a explicar el panorama de Venezuela en la actualidad y lo que probablemente va a acontecer en los próximos meses. Número 1, Guaidó no va a ser reelegido presidente de la Asamblea Nacional, ya eso está escrito, eso ya ustedes lo pueden dar por descontado. ¿Quién va a ser el nuevo presidente de la Asamblea Nacional? Ahí hay varios factores, varias incidencias que uno tiene que analizar de manera calculada, porque hay muchos intereses políticos tanto del gobierno como de la oposición. Y uno de estos factores tiene que ver que en el acuerdo entre los opositores le corresponde a los grupos minoritarios el próximo presidente de la Asamblea Nacional. Estos grupos minoritarios están encabezados por los partidos que ahora mismo están conversando con el gobierno en la mesa de diálogo nacional. Es decir, Henry Falcón, Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Cambiemos, El MAS, Avanzada Progresista, entre otros. Ellos son los que se van a quedar con la presidencia de la Asamblea Nacional. El gobierno los va a insuflar desde esa perspectiva, bien sea desde la Asamblea Nacional o bien sea desde la Asamblea Nacional Constituyente. Así tengan que acudir al Tribunal Supremo de Justicia como ya lo han hecho en el pasado, en el caso de los chavistas. El punto número 2 es que probablemente para enero van a lanzar elecciones presidenciales o el primer trimestre, pues para no quedarnos en un solo mes. En el primer trimestre va a haber elecciones parlamentarias. Entonces la oposición, que está dividida entre el grupo de los 4, que son los partidos mayoritarios, vamos a decirlo así, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, y ahí están los 4. Esos partidos acaban de decirle al gobierno que quieren regresar a la mesa de diálogo, solo que el gobierno, o ellos les pidieron al gobierno que si van a regresar a la mesa de diálogo tienen que deponer a la oposición minoritaria que ya está sentada ahorita misma con el gobierno. Fíjense cómo está la situación dentro de la oposición. Esto, evidentemente, el gobierno tiene el toro agarrado por los cachos, le dice que
si quieren regresar a la mesa, se tienen que retractar del caso del Esequibo, del caso Citgo, y también que no pongan condiciones como, por ejemplo, excluir lo de la mesa de diálogo actualmente en discusión con los partidos minoritarios. Ahora, ¿qué es lo que están aprobando gobierno y los partidos minoritarios de la oposición en la actualidad? Lo mismo que estaba en la agenda con Guaidó en Barbados, Noruega y todo eso. Esa misma agenda se trasladó con los partidos minoritarios, es decir, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, Rusia, China, Estados Unidos, el que sea, que está aupando un diálogo para salir de la crisis, ahora no se puede desvincular de ese formato que lo llevaron los noruegos y que se está utilizando ahorita mismo con la mesa de diálogo entre Claudio Fermín, El MAS, Timoteo Zambrano, Henry Marín y todo lo que ya ustedes se conocen. Es decir, la cosa para 2020 está favorable al gobierno, de eso ya no cabe dudas. Primero, se ha venido organizando para hacerle frente a las elecciones. Segundo, va a llamar a las elecciones en el primer trimestre. Tercero, ya tienen puerta prácticamente los nombres que van a ser postulados al nuevo CNE. Cuarto, está dejando a un lado a los partidos grandes que, como le dije en anterior video, ellos van a jugar a dos bandas, a decir que no participen, y a la otra banda a dejar que su gente menos conocida en el país participen con otras tarjetas. Esa es la jugada, y esa jugada ya se hizo en anteriores elecciones. Por eso es que ustedes no se deben extrañar de todos estos movimientos, que lo van a ver mucho más firme en la medida en que transcurra el tiempo. Ahora les digo algo, la oposición entrampada en el G4 está entre los radicales y los minoritarios que están actualmente con el gobierno en discusión en la mesa de diálogo. Estos radicales, a su vez, se dividen dentro de esa misma oposición del G4, estamos hablando de los 4 partidos grandes, se divide entre radicales y menos radicales, entre los que quieren conversar, por ejemplo, Guaidó, Edgar Zambrano, Acción Democrática, y los que quieren ir a la guerra, María Corina y todo su grupo. A su vez, dentro de este grupo del G4, todos los cañones están desplegados para atacarse unos a otros. María Corina con su grupo de periodistas, con su grupo de medios y portales, Guaidó también desde el Centro de Comunicación con Alberto Rabel, su grupo de periodistas y portales. Atacan a los minoritarios y también atacan a los que están ahí dentro del G4, atacan a Acción Democrática, atacan a Guaidó, atacan a María Corina, es decir, una pelea, una mezcolanza increíble. Esto lo sabe el gobierno, que muchas veces le echa leña al fuego para seguir sacando ventaja. ¿Qué quiero decir de todo esto? Que los radicales han venido siendo cada día más duros, y las personas que ellos entrevistan, sean artistas, deportistas, de cualquier caso, siempre lo meten por un callejón, lo de la intervención militar, porque es el tema que le están pasando factura a estos radicales a Guaidó por no haberse casado con el tema de la intervención militar. Y como es un tema que Guaidó sabe que no es posible llevarlo a cabo, pero que él necesita mantener a toda la oposición digamos con esperanza, le estuvo mintiendo todo ese tiempo y no les habló claro a ese sector de la oposición diciendo: mira, yo no voy a llamar a intervención militar porque yo no creo en intervención militar y porque las condiciones no están dadas. Nunca lo dijo, sino que todas las opciones están en la mesa, que el TIAR fue vadeando todo esto, y la gente se cansó, se frustró, y como estos radicales son los que más tienen poder en los medios de comunicación, han llevado la voz cantante de los distintos ataques, y por eso estamos viendo un vuelco a los ataques hacia Guaidó y a todo el grupo que él representa. Es decir, si Maduro ha venido dejando al país en quiebra conjuntamente con Estados Unidos y todo el bloqueo, imagínense la oposición de llegar al poder con toda esta mezcolanza y con todas estas divisiones y con todas estas peleas existentes. Al ya decir que hay 22 partidos en la oposición y más, ya uno se puede dar cuenta de que la cosa no va a marchar de la mejor manera posible desde el punto de vista de la unión.
Ojalá y se pueda unificar, cosa que veo improbable y casi imposible en los próximos meses. Imposible en política no está permitido, pues prácticamente, pero se ve muy improbable que la oposición se unifique y que vayan las parlamentarias y aísle a los radicales, así como a los extremistas dentro del gobierno. Eso va a ser bastante difícil porque la oposición, así como el gobierno, lo expliqué claramente en el anterior video, juega a dos bandas. Está muy bien explicado en el video anterior cómo es jugar a dos bandas. De tal manera que Guaidó la tiene cruda para reafirmarse como candidato o para renovar la Asamblea Nacional. Puede pasar cualquier cosa, yo lo veo muy difícil. Yo creo que el gobierno se está fortaleciendo con la ayuda de la oposición minoritaria, que ahora, recuérdate que en las nuevas parlamentarias va a haber una representación proporcional en el voto, es decir, estos partidos minoritarios se van a ver fortalecidos y quienes van a quedar aislados, quienes van a quedar al margen por no participar directamente van a ser los partidos Voluntad Popular, Primer Justicia y todos los mencionados, Unión, Tiempo y Acción Democrática. Vamos a esperar en los próximos días, en las próximas semanas que evoluciona esto, pero por allí van los tiros y toda la información que tenemos la hemos procesado en ese sentido. Yo voy a dejar el video hasta aquí para que tú me des tus reacciones, tus puntos de vista sobre cómo ves la cosa de cara al 5 de enero, fecha en que Guaidó debe relegitimarse como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Qué crees tú va a suceder? ¿Qué crees tú va a suceder con el diálogo con los partidos divididos dentro de la oposición? ¿Y cuál debería ser la estrategia a jugar en las próximas semanas? Te dejo el video hasta aquí para que me des tus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.